Jefa, ¿Doctor? ahí me No se sale... logra. Ya, ¿cómo estás, hijita? Me sale acá en una ventana, pestaña de Chrome, ventana, pero no me sale para cargar. No he puesto en compartir tampoco. Sí, está en compartir. Sí, pero no se puede ver. No veo nada. Sí, pues. Ahí. O si no, ¿me puede pasar sus diapositivas, doctor? ¿Ya por WhatsApp? Sí, por WhatsApp está bien. Ya, mejor que lo... Ya. Eva, ¿lo tienes? Ahí lo voy a descargar. Listo, Tefa. Ya. ¿Se puede ver, doctor? ¿O lo puede visualizar? Ahí. Todavía no. Ya. Sí, se salió. Ahora, doctor. Ahora sí, amplía. Sí. Ya. Ahora sí, perfecto. Perfecto, Tefa. Muy bien, empezamos entonces, ¿ya? Chicos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Me parece que, obviamente, estar una hora y media con el doctor Tineo y continuar va a ser un poco de sacrificio. Puede tratarse de lo más didáctico posible, ¿ya? Bien, entonces, el día de hoy vamos a revisar el tema de enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Producida especialmente por un virus denominado rotavirus, ¿no? Ustedes entenderán que la gran mayoría de las diarreas, de las gastroenteritis, ¿no? Son producidas por los diferentes tipos de virus. En este caso estamos hablando, una de las principales es el virus del rotavirus. Aparte de eso tenemos el Norwalk, tenemos el adenovirus, tenemos el calicivirus, que más adelante lo vamos a ver en detalle. Siguiente, Tefa.
En todo caso, nos vamos a concentrar en lo que es, ¿qué cosa es una diarrea? ¿No? Obviamente, lo que vamos a tener nosotros a la mente es el cambio, ¿no? De la composición de este elemento que es las deposiciones, ¿no? Entonces va a haber aumento de la frecuencia de las deposiciones y también de la consistencia y debe ser de manera rápida, aguda, ¿no? Esto, por eso se llama diarreas agudas, ¿no? También hay otro grupo, un gran grupo, que son las diarreas crónicas, que también es toda una serie de cuadros, una enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad de Crohn, ¿no? Un síndrome de mala absorción, nos va a dar cuadros diarreicos de tipo crónico, ¿no? Entonces, es materia de otra clase. La gran mayoría de estas diarreas son producidas por infecciones, ¿no? A la cabeza van a estar los virales, luego van a tener las bacterias, ¿no? Dentro de esas bacterias van a estar la Yersinia enterocolítica, va a estar la Shigella, va a estar la Salmonella, etcétera, ¿no? Entonces, en consecuencia, ¿qué cosa es la diarrea? ¿No? Es la pérdida de agua y electrolitos a través de las heces. ¿Eso a qué nos va a conllevar? Nos va a conllevar a un grado de deshidratación. Esta deshidratación puede ser leve, moderada o severa. Entonces, que nos puede comprometer, incluso llegar a un shock, ¿no? A un shock hipovolémico por pérdida de líquido, ¿no? Entonces, y luego del shock viene el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, tema que más adelante también podemos tocar un poco, ¿no? Entonces, pero algo interesante, ¿no? Estas diarreas, estas gastroenteritis producidas por los virus, ¿no? Son de carácter autolimitado, que pueden durar entre 10 a 15 días, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Va a depender mucho del sistema inmunológico, ¿no? Muchas de las diarreas simplemente con agüita van a pasar esa diarrea, ¿no? Siempre que no haya ningún tipo de complicación, ¿no? Siguiente. Entonces, yendo al detalle de las causas de las diarreas, vamos a tener nosotros acá, en primer lugar, a las infecciones, ¿no? Que pueden ser las entéricas y las extraintestinales. Luego también tenemos las diarreas por alergia alimentaria, ¿no? O sea, vean ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientitos pequeños, lactantes mayores o preescolares, pueden tener problemas de alergia a las proteínas de la leche de vaca. ¿Cómo se manifiesta? Con dolor abdominal, con diarreas, ¿no? Entonces, uno cuando le hace las pruebas, entonces hay un aumento de la sensibilidad a las proteínas de la leche de vaca. Igualmente a las proteínas de origen vegetal, en este caso estamos hablando de la soya, ¿no? Entonces, estas diarreas son de alergias alimentarias, ¿no? Tenemos otro grupo que también son las diarreas producidas por trastornos de absorción y digestión, ¿no? Una de ellas es la deficiencia o falta de una enzima que se denomina lactasa, ¿no? Todos nosotros tenemos dentro de los carbohidratos está, ¿qué cosa? La lactosa, la maltosa, ¿no? La sacarosa. Pero esto tiene necesariamente para ser digerido tiene que desdoblarse. Al desdoblarse necesitamos estas enzimas que están producidas en el hígado, que en este caso la lactasa, la sacarasa, la isomaltasa, ¿no? Entonces, estos chiquitos, estos pequeños que tienen esa deficiencia, van a tener diarrea, dolor abdominal, ¿no? Va a haber una irritabilidad, van a tener náuseas, van a tener vómitos, ¿no? Entonces, también nos produce diarrea aquellos problemas de absorción y digestión. El otro grupo que también es importante citarlos es aquellos de la tercera edad, ¿no? Cuando ya hay problemas de la producción de esta enzima lactasa. Por eso ustedes ven que muchos de los adultos mayores, ¿no? Que tienen problemas con la leche de vaca, no quieren ingerir porque le cae mal, ¿no? Hay distensión abdominal, hay diarreas, hay malestar, hay indigestión, entonces por lo tanto no toman su leche por deficiencia de esta enzima lactasa, ¿no? En los cuadros quirúrgicos también vamos a tener nosotros estas diarreas, estas gastroenteritis, ¿no? Ejemplo, tenemos la apendicitis aguda, que puede dar desde los pequeñitos hasta los de la tercera edad. En cualquier momento se puede obstruir esta apéndice.
¿no? Y va a estar acompañado de ¿qué? De cuadros gastroentéricos, diarreas, náuseas, vómitos, que puede confundir. Entonces, en todo cuadro quirúrgico, como es la apendicitis, siempre preguntar si hay cuadros de diarrea, ¿no? El diagnóstico diferencial de una apendicitis está justamente en un GECA, ¿no? Una diarrea aguda infecciosa, ¿no? Otro cuadro es la invaginación, ¿no? Intestinal, que también cursa con un dolor abdominal, cursa con diarrea, ¿no? Esto podemos tranquilamente, digamos, diagnosticarlo a través de una ecografía. Le tomamos una ecografía a este lactante o a este niño, ¿no? Y vamos a observar nosotros en la ecografía el signo de la torta, o también dicen de la rueda, ¿no? ¿Qué significa? Cuando sale positivo esa prueba ecográfica, estamos frente a una invaginación intestinal. Este es un cuadro quirúrgico, igual que la apendicitis, ¿no? La apendicitis puede ser muy fácil de diagnosticar, como también complicado en el diagnóstico. Nosotros en el hospital observamos mucho de las, digamos, chascos que se pueden dar los cirujanos, ¿no? Entran a descartar una apendicitis y la apendicitis está totalmente sana, ¿no? Ingestas de fármacos también hay que tener en cuenta en los cuadros diarreicos. Una de ellas son la toma de los laxantes, ¿no? La leche magnesia, tomar una con lactulosa o de repente un politecniclicol, como es el Cordilax, el Glucolax, ¿no? Que en exceso va a producirse diarrea. Antibióticos, ustedes sabrán que hay una asociación de los antibióticos con diarrea. Abuso de estos antibióticos, especialmente de la amoxicilina más el ácido clavulánico, ¿no? Intoxicación por metales también, ¿no? Como es el cobre, el zinc. Siguiente, Tefa. Next. Tefa. Doctor, sí pasó la diapositiva. Era el siguiente cuadro, ¿no? Siguiente. Sí, ¿se ve? Sí, amplía, por Sí, favor. sí. Muy bien. Gracias, Tefa. Dentro de las causas que estuvimos citando, entonces vamos a detallar en cuanto a las diarreas de origen viral, ¿no? Como ven ustedes, el rotavirus, motivo de la clase. Tenemos también el adenovirus entérico, el astrovirus, los calicivirus, el norovirus, el sapovirus, etcétera, ¿no? Y dentro de las bacterianas tenemos a la salmonela en diferentes tipos, la shigella, especialmente la sonei, el Campylobacter jejuni, que es uno también de los que produce diarrea aguda de tipo invasivo, la Yersinia, la enterocolítica especialmente, y los diferentes tipos de Escherichia coli, ¿no? Dentro de ellos el enteropatógeno, el enterotoxigénico, el enteroinvasivo, etcétera, y las aeromonas, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que diarrea se puede darse por las diarreas de tipo de origen parasitario. Una de ellas, y que lo es prevalente dentro de la parasitosis en el Perú, es la yardiasis, ¿no? Producida por este parásito llamado Yardia lamblia, ¿no? En su forma trofozoítica, ¿no? Porque tiene dos formas, la otra es la quística, ¿no? Entonces la trofozoítica, que tiene una especie de un axón, tiene sus ventosas, tiene sus flagelos, se va a impregnar justamente en la mucosa intestinal, dando origen justamente a un problema de mala absorción y problemas de diarrea. La otra parásito, el Cristoporidium parvum, que también especialmente da en aquellos pacientes con deficiencia inmunológica, ¿no? Siguiente, Tefa. Bien, entonces entramos un poco a conversar sobre el rotavirus, ¿no? Ven ustedes que en 1983 estos investigadores como es Lai y Odes comunicaron una epidemia de diarrea en niños, también causada por diarrea en el ganado. Había una relación, ¿no? Primer reporte epidemiológico, ¿no? 3 décadas después, estas muestras conservadas de la gente demostraron que era un rotavirus, ¿no? En el 1973, Bishop y sus compañeros escribieron el virus relacionados con la gastroenteritis. Vean ustedes, ¿no? Acuérdense que Londres, que era una ciudad muy antigua
lo de Reino Unido, era un país donde había brotes de diarrea y había mucha muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendíamos bien el sistema sanitario, ¿no? Ojo que, digamos, el desagüe no era el más adecuado, ¿no? Y también el lavado de manos no era tan exigente. Esto ha ayudado a descubrir que efectivamente había un virus que nos producía justamente las diarreas, ¿no? En 1974, Thomas Henry sugirió el nombre del rotavirus, tras observarlo por microscopio electrónico donde parecía a una rueda dentada, ¿no? Siguiente, Tefa. Aquí vamos a ver nosotros entonces este rotavirus, ¿no? Pertenece al reino del Orthonaviridae, ¿no? A la familia del Rheoviridae. El género es el rotavirus, ¿no? ¿Y cuáles son los grupos de este rotavirus, no? Vamos a tener desde la A hasta la H del abecedario, ¿no? Siguiente. Entonces ya nos estamos ubicando, ¿no? En este rotavirus. Y para importancia médica, vamos a ver que el rotavirus constituye un género de la familia Rheoviridae, como lo mencionamos, ¿no? Asimismo, el genoma consiste en un segmento del RNA bicatenario, ¿no? Este rotavirus posee cubierta doble por cápside interna y externa en forma de rueda, como lo describió Bishop. Asimismo, consta de un core interno. Ese core interno contiene estas proteínas, el BP1, BP2, BP3. En su cápside interna, al BP6, la proteína BP6, y en la externa, las proteínas BP4 y BP7, ¿no? Entonces, por lo menos 3 de los 11 genes del rotavirus contribuyen a la diversidad antigénica, ¿no? Siguiente. Ahí ven ustedes en una fotografía electrónica esa rueda dentada, ¿no? Que describió Bishop, ¿no? Siguiente. Un poco más en detalle de estas proteínas que son interesantes para ver, digamos, las vacunas. El BP7, ¿no? Es una glicoproteína y la BP4 es una proteasa que inducen a la producción de anticuerpos neutralizantes. Estos están involucrados en la inmunología protectora, definitivamente, ¿no? Asimismo, vamos a ver nosotros que la proteína de la cápside externa, que es el BP3, es una hemaglutinina, ¿no? Un determinante antigénico que es justamente la que produce daño, ¿no? Y también induce la formación de anticuerpos neutralizantes que contribuyen a la especificidad del serotipo. Hay que tener en cuenta que se han descrito grupos de este género, desde la A hasta la H, ¿no? Y solamente se han identificado grupos de la A, B y C en los seres humanos, ¿no? De importancia. Y sin embargo, de estos tres, del ABC, que se han identificado en los seres humanos, el virus del grupo A son agentes causales comunes de las gastroenteritis en niños. Existen 11 serotipos, sí. Y obviamente, pero obviamente nos vamos a centrar justamente en el grupo A, que es lo que más daño hace en el ser humano. Siguiente. Ahí ven ustedes un esquema del rotavirus, su estructura y su composición, ¿no? Mencionábamos nosotros de la proteína BP1, BP3, el BP2. En el centro está obviamente el gen, ¿no? El RNA. Y en la parte externa vamos a ver nosotros el BP4, el BP6 y el BP7. Siguiente. De estas 4 cepas predominan en el mundo, básicamente en estas epidemias que reportan cada país, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica tenemos nosotros el G1P, ¿no? Que es responsable de la mayoría de las infecciones que se han dado, ¿no? El virus es altamente infectante y muy estable en el medio ambiente. Puede sobrevivir horas en las manos, incluso días en las superficies sólidas. Obviamente, si no te lavas la mano o no haces una esterilización, unas cepias bien de estas superficies sólidas, ¿no? Permanecen estable e infeccioso en los heces humanas hasta por una semana.
Ojo, hay que tener mucho cuidado entonces en esa transmisión mano-boca, ¿no? Las heces suelen tener 100 billones de partículas virales por milímetro y la dosis infecciosa es cerca de 10.000 nada más partículas virales, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. ¿No? En el hospital nosotros tenemos la gran mayoría de estas pacientes con problemas de diarreas, de gastroenteritis, son por rotavirus, ¿no? Y los otros son en menor frecuencia. Siguiente, Estefa. Nuevamente acá de un esquema comparativo de un corte frontal y lateral, ¿no? Siguiente. Podemos nosotros acá ver de manera un poco más esquemática, ¿no? Los genes y las proteínas del rotavirus, ¿no? Ahí tenemos el lado izquierdo de esta diapositiva, el segmento del ARN, ¿no? Del 1 al 11, como estuvimos mencionando. Incluso las proteínas, ¿no? Que tenemos el BP1, el BP4, el 6, el 7, y la función que tiene cada una de estas proteínas, ¿no? Por ejemplo, el BP1, la función es un ARN polimerasa, es un ARN dependiente, ¿no? El 4, el BP4, ¿no? Que generalmente tiene por función atacar a la célula. Es el virulento de todo esto, ¿no? ¿Dónde está? En la parte externa, ¿no? Igualmente el BP6, ¿no? La función es básicamente estructural, da la estructura y tiene un antígeno específico de cada especie, ¿no? Y el BP7, vamos a ver que está en la superficie, estructural neutralizadora de los antígenos, ¿no? Y aparte de eso, mencionar el NSP1, el NSP4, ¿no? Que son enterotoxinas, son determinantes, ¿no? Que va a dañar a las células del huésped en este caso, ¿no? Siguiente. ¿Cómo se transmite este rotavirus, no? Contacto directo, fecal, oral. ¿Cómo llega? A través de la mano, ¿no? Otros mecanismos parecen ser a través de la gotita de la saliva y secreción del tracto respiratorio, ¿no? Pero no está muy estudiado, digamos, ¿no? La transmisión entre niños en guardería es causada por el contacto directo o mediante alimentos o juguetes contaminados, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en el guaguaguás y en los jardines, cuando alguien tiene diarrea, todos se enferman, ¿no? Entonces, esto es totalmente porque hay un contacto directo. El periodo de incubación es generalmente de 2 días hasta 5 días, ¿correcto? Siguiente. Vamos a ver nosotros cómo es su patogénesis, ¿no? Para ello existe 3 factores que tenemos que mencionarlos, ¿no? Una de ellas es la destrucción, la necrosis del epitelio intestinal, ¿no? El virus lisa al epitelio intestinal y pierde todas las funciones este epitelio intestinal, ¿no? En todo caso, hay una atrofia de las vellosidades y pérdida de las microvellosidades, hay una infiltración de las células mononucleares, incrustación mitocondrial de los enterocitos y pérdida de las enzimas del borde ciliado, especialmente estas enzimas que son la lactasa, la sacarasa y la maltasa, ¿no? Y consecuentemente una mala absorción de electrolitos y hay secreción de líquidos y nutrientes y la diarrea se presenta, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina la patogénesis del rotavirus, ¿no? Mencionaba que también esta proteína, el NSP4, enterotoxina del rotavirus, tiene un efecto tóxico directo sobre la mucosa gastrointestinal, ¿no? Esta proteína, este NSP4, actúa como regulador del calcio y la replicación del virus, ¿no? Entonces, tiene además esta función, ¿no? Mucho se ha hablado estos últimos tiempos del sistema nervioso entérico, ¿no? El nuevo cerebro intestinal, ¿no? En todo caso, este rotavirus puede activar el sistema nervioso entérico, ¿no? En la que consiste en secreción intestinal neta de líquidos electrolitos, ¿no? Esto, ¿cómo se ha comprobado? La eficacia del fármaco, lo que, como se denomina racecadotril, ¿no? Que es un inhibidor de la encefalinasa entérica, justamente, de este rotavirus. Esto un poco que respalda esta hipótesis del sistema nervioso entérico, ¿no? Siguiente. Ahí ven ustedes
cómo ingresa este virus, el virion, ¿no? Se hace todo el ciclo replicativo, como es la transcripción, ¿no? La traducción, la replicación y la lisis correspondiente, ¿no? De este virus en una célula del huésped. Siguiente. Igualmente, hay estudios de inmunofluorescencia que han demostrado la presencia de antígenos de rotavirus, ojo, en el citoplasma de las células epiteliales de las vellosidades, pero no se han encontrado en las células de las criptas o lámina propia, en la parte baja, ¿no? En la parte interna, donde empieza el crecimiento de este enterocito. La indemne es la parte de la vellosidad donde destruye todas estas células epiteliales, ¿no? Esto sugiere que las partículas virales tienen especificidad por los enterocitos maduros, ¿no? Localizados justamente en el epitelio medio y superior de las vellosidades. Otra de los conceptos que deben tener en cuenta ustedes. Siguiente. Ahí ven ustedes, ¿no? En una fotografía electrónica, ¿no? Una vellosidad intestinal normal y una anormal, ¿no? Como ven ustedes la destrucción de estas vellosidades, ¿no? Siguiente. Del punto de vista epidemiológico, en relación al rotavirus, vamos a ver que esta enfermedad recauda es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? Las altas tasas de muerte y mortalidad, especialmente en la población infantil, en ancianos y en inmunodeprimidos, ¿no? Esto obviamente era mucho más, digamos, impactante cuando no había las vacunas, cuando no se había desarrollado la terapia de detección oral, ¿no? Han pasado muchos años que el Ministerio de Salud tenía un programa vertical, ¿no? Que era de enfermedades diarreicas agudas, igual que la del PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones, igual que la IRA, ¿no? Infección respiratorias agudas. Pero estos programas han hecho que la mortalidad sea bastante baja en la epidemia del cólera, ¿no? ¿Por qué? Porque la población ya tenía un concepto, qué cosa era el lavado de manos, qué cosa era la hidratación oral con el suero, con las cocciones de arroz, etcétera, ¿no? Con las panetelas. Sin embargo, antes de esto era bastante complicado, digamos, las diarreas, ¿no? Acá nuevamente mencionamos nosotros que las diarreas bacterianas generalmente es 20 a 30% y la viral es un poco más alto, ¿no? Como mencionaba, de 50 a 70% actualmente, ¿no? De las cuales de esta 20 a 30% de diarreas virales, el rotavirus con una prevalencia del 30 a 50%. La gran mayoría de las diarreas son de tipo viral. Y es por eso que se ha desarrollado la vacuna contra este virus, ¿no? El adenovirus con un 5 al 20%, el astrovirus con un al 4% y el tipo Norwalk, que es un calicivirus, del 10 al 38%. Siguiente. Ven entonces que en virus hay un mejor desarrollo en cuanto a su parte epidemiológica. El 90% de los niños pueden tener anticuerpos contra el rotavirus hacia los 24 meses de edad, ¿no? El 30-40% de las diarreas en niños se debe al rotavirus, como ya lo mencionamos, ¿no? Ojo con esta parte, ¿no? En los lactantes hasta los 6 meses tiene una protección, digamos, de este virus por la lactancia materna, ¿no? Acuérdense que la leche materna pues tiene muchas enzimas, como es la lactoalbúmina, la lactoferrina, las lisocimas, que protegen, ¿no? Justamente a este lactante, ¿no? Entre los 6 meses a 24 meses, la diarrea por rotavirus, el pico promedio es 1 año, ¿no? Cuando declina justamente esta lactancia materna al año de edad, ¿no? Asimismo, los meses de mayo a agosto tiene un pico elevado por rotavirus. Esto es un estudio básicamente chileno, ¿no? En esos meses. Actualmente, por ejemplo, estamos en agosto, ¿no? Hay diarreas en pleno invierno, ¿no? Usualmente se mencionaba que en verano es donde que se incrementan las diarreas, ¿no? Pero también en invierno tenemos nosotros diarreas, ¿ya? La transmisión de los rotavirus ocurre de persona a persona por vía fecal oral,
Ya mencionamos la intervención de la mano, ¿no? El periodo de incubación de 2 a 5 días, como lo mencionamos. Siguiente. Obviamente, ven ustedes que a nivel mundial, ¿no? 800.000 muertes anuales causadas por diarrea por rotavirus, ¿no? Especialmente en el África, ¿no? Ven ustedes la zona más golpeada, ¿no? En Perú también tenemos, pero es poco. Siguiente. Aquí tenemos este investigador, ¿no? Richard Ward, afirmó que usualmente el rotavirus produce gastroenteritis, ¿no? Está ya consolidado este concepto, ¿no? Eh, ¿Esto por qué? Porque había un rotavirus, ¿no? Una cepa, que es la cepa G3, del rotavirus de la macaca mulata, ¿no? Es un animal de experimentación. Se producen fuera del intestino e induce enfermedades como hepatitis y atresia biliar, ¿no? Entonces, al desarrollar la vacuna, en este caso, esta vacuna que se llama RotaShield, ¿no? Producía justamente este tipo de patologías, ¿no? Por la cual se ha retirado del mercado justamente porque producía invaginación intestinal en lactantes humanos, ¿no? Esto lo demostró justamente Richard Ward, ¿no? Entonces se concluye que la invaginación intestinal sea inducida por la cepa G3 del rotavirus que puede infectar y reproducirse en tejido fuera del intestino, ¿no? La suerte que ya no contamos con esta vacuna. Se ha tenido que mejorar la vacuna. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta diarrea, enfermedad diarreica aguda por rotavirus, ¿no? El inicio es brusco, diarrea severa, dolor abdominal y fiebre, ¿no? Es típico, ¿no? En niños, generalmente durante el periodo neonatal, tiene menos episodios posteriores de la enfermedad diarreica causada por rotavirus, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos un poco de los síntomas, signos, ¿no? De gastroenteritis por rotavirus, ¿no? Diferentes estudios que se han hecho al estudiar los vómitos, el grado de deshidratación, la fiebre y síntomas respiratorios, ¿no? Tenemos este investigador del 77, Rodríguez, ¿no? Gurwitch en 1981, Kovacs en el 87, Estado en el 2002, ¿no? Y ven ustedes sus diferentes reportes de sus investigaciones, ¿no? Siguiente. Es importante también el grado de deshidratación que mencionábamos, ¿no? Entonces ustedes, como ya parte del sistema sanitario, tienen que conocer, ¿no? Podemos tener una deshidratación leve, moderada y grave, ¿no? ¿Y cuáles son los parámetros para poder decir que esta es una deshidratación de tal magnitud, ¿no? Una de ellas es la pérdida de peso, ¿no? Ven ustedes en lactante, hablamos de si el peso de este lactante es de 10 kilos, ¿no? Hablamos de leve cuando es el 5% de pérdida de este 10 kilos, ¿no? 500 gramos, ¿no? En cambio, una deshidratación moderada cuando este 10 kilos pierde hasta el 10%, un kilito, ¿no? Y deshidratación grave cuando es mayor del 10%, ¿no? 11 kilos, perdón, más de 1,5 kilos, 2 kilos, ¿no? Otro parámetro es las mucosas, ¿no? Igualmente la disminución de la turgencia cutánea, el signo del pliegue, ¿no? Cuando es un neonato, la depresión de la fontanela anterior. El hundimiento del globo ocular también, especialmente se observa en la deshidratación moderada y en la severa, ¿no? La respiración generalmente en la moderada ya empieza a complicarse, ¿no? Porque es profunda, posiblemente rápida, ¿no? Mientras en la grave es profunda y rápida. La hipotensión se va a manifestar en una deshidratación moderada, aún mayor en una deshidratación grave. El pulso radial igualmente en una moderada, es rápido y débil, y en una grave, rápido, débil y a veces impalpable, imperceptible, ¿no? La perfusión, ¿no? Eso es importante también, ¿no? El llenado capilar, ¿no? El llenado capilar en una deshidratación moderada es fría nada más. Los pulsos, digamos, los pies están fríos, ¿no? En cambio, en una grave, y hay presencia de acrocianosis. ¿Qué es lo que está pasando? Un grado de deshidratación,
falta de oxígeno a nivel tisular, a nivel celular. El flujo urinario igualmente. En una moderada hay oliguria y en una grave va a haber oliguria o anuria, cero, ¿no? Siguiente tema. Otro criterio que usted debe tener en consideración en una enfermedad diarreica aguda producida por rotavirus es si la diarrea es de tipo isotónica, hipotónica o hipertónica, ¿no? Y eso se basa en qué? En los miliequivalentes de sodio, ¿no? Hablamos de una isotónica que es normal de 130 a 150 miliequivalentes, ¿no? Una hipotónica por debajo de los 130 y una hipertónica mayor de 150 miliequivalentes por litro de sodio, ¿no? Es un poco la que tener en cuenta, porque ustedes ven en la parte inferior que es la clínica. En esta hipertónica va a ser una signología básicamente neurológica, ¿no? Ser intensa, irritable, quejoso, lloroso, puede llegar a las convulsiones y a la oliguria, ¿no? Mientras que la isotónica y la hipotónica, clínicamente podemos nosotros, ¿qué cosa hacer? En una isotónica puede haber una hipovolemia, ojos hundidos, pliegue, hipotonía, y puede llegar al shock. Igualmente que la hipotónica puede llegar al shock hipovolémico. Entonces es importante el dosaje de electrolitos cuando estamos frente a una deshidratación. ¿Para qué? Para reponer justamente el sodio y el potasio y el cloro. Siguiente. Ahí vemos nosotros un pequeño irritable, lloroso, quejoso, ¿no? Que es característico cuando están con diarrea, cuando hay un malestar, hay un dolor abdominal, que el niño no puede manifestarse solamente con el llanto. Siguiente. Las diarreas, las deposiciones, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también el diagnóstico diferencial con estas enfermedades diarreicas agudas por rotavirus, ¿no? Una de ellas justamente es la virales, ¿no? No puede ser rotavirus, puede ser un adenovirus entérico, un astrovirus o un norovirus. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar eso? Haciéndole una serología viral, ¿no? Y confrontando las heces o el suero frente a estos virus. Las bacterianas ya lo mencionábamos, que es la shigella, la salmonella, el cólera, etc. ¿no? Hongos, también en los inmunodeprimidos, pensar en un isospora belli, parásito, la yardiasis, la entomoeba histolítica o el Cristosporidium, como lo mencionamos, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos nosotros, digamos, la composición básicamente de las sales de irritación oral, ¿no? De acuerdo a lo que es la Organización Mundial de Salud del 75, ¿no? Y la otra que es del 2002, ¿no? La diferencia es que en el 75 el sodio tenía mayor concentración, 90 equivalentes por litro, mientras en el 2002 la OMS dice 75 miliequivalentes, ¿no? De sodio. Y el Espejan, que es digamos, el grupo europeo, 60 miliequivalentes, mucho más bajo que eso, ¿no? Igualmente la concentración de potasio, igualmente tienen para las tres entidades, ¿no? 20 miligramos por litro. El cloro, igualmente 80, 65 y 60, ¿no? Y tiene un anión base, el glucosa y la osmolaridad, ¿no? Entonces, esto deben recordarse ustedes que es importante, ¿no? El sodio, ¿ya? Y por debajo de eso están los diferentes productos europeos, ¿no? Que pueden ser usados en la rehidratación oral. Nosotros tenemos las sales de rehidratación oral, ¿no? Que da el MINSA con una concentración de 75 miliequivalentes por litro. 20 miliequivalentes de potasio y cloro 65. Siguiente. El tratamiento, ojo, para estas enfermedades diarreicas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta está la hidratación oral y endovenosa, ¿no? En una deshidratación de tipo leve, lo que tenemos que continuar con su alimentación, continuar con los líquidos, básicamente. ¿Por qué? Porque en una diarrea se pierde ya, dijimos, por definición, líquidos y electrolitos. Lo que tenemos que reponer solamente es eso, ¿no? La rehidratación oral que tenemos que realizar, como mencionamos, es a través de las sales de hidratación oral que da el MINSA, ¿no? Y le podemos dar entre 50 y 100 centímetros cúbicos o mililitros por kilo de peso.
Si el paciente pesa 8 kilos, ¿no? 8 por 5, ¿no? Multiplicado 400 cc, ¿no? Y eso le vamos dando por cucharitas o por cucharadas en un tiempo determinado, puede ser 2 horas, 3 horas, ¿no? Cuando es una moderada, podemos darle en 4 horas, ¿no? Si la deshidratación es de tipo moderado o severo, le damos un poco más, 100 mililitros por kilo de peso, ¿no? Entonces, igualmente repartimos entre 4 horas y le vamos dando por cucharaditas. A veces durante la rehidratación oral puede haber náuseas y vómitos, ¿no? En todo caso, lo que tenemos que realizar es, obviamente, esperar 10 minutos y nuevamente iniciar y darle más lentamente, ¿no? Ojo, mientras hay aceptación de la vía oral, tenemos que darle por vía oral. Si no tolera la vía oral, pasamos al endovenoso, como menciona la hidratación. Sin embargo, tenemos la vía oral, la gran mayoría de las deshidrataciones moderadas, leves y moderadas, salen con la rehidratación oral nada más, ¿no? A veces durante la rehidratación de esas 4 horas puede haber náuseas y vómitos, ¿no? Si hay una náusea, hay un vómito, le tenemos que reponer, aparte del cálculo que le hicimos nosotros con la rehidratación oral, ¿no? Le damos 2 mililitros por kilo de peso. Si este pequeñito pesó 8 kilos, 8 por 2, 16 cc por kilo por cada vómito que va haciendo. Si el pequeño en ese interín hace diarrea, ¿no? Entonces, por cada diarrea le vamos a reponer 10 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa? Si pesó 8 kilos, ¿no? Entonces, por 10, 80 cc por cada diarrea que hace, le vamos reponiendo. Muy aparte del cálculo de la rehidratación oral. De esa manera lo vamos a estabilizar. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Básicamente cuando los ojos ya no están, la boca ya está húmeda y ya empieza a miccionar, ¿no? Ya no está irritable, ¿por qué? Porque esta persona ya tiene hasta hambre, ¿no? Entonces estamos bien. Pero algunos casos van a fracasar, ¿no? Por ejemplo, el flujo de heces va a ser más de 10 cc por kilo hora. Es un fracaso, ¿no? O esté vomitando, esté con deposiciones sueltas más de lo debido, ¿no? Entonces tenemos que pasar a endovenoso, ¿no? ¿Con qué le vamos a poner endovenoso? Básicamente con la solución polielectrolítica, ¿no? Ojo, ¿no? Es una solución especial que tiene 90 miligramos de sodio, ¿no? Muy bueno, se ha empleado bastante en la epidemia del cólera, se ha salvado vidas, como también hubo complicaciones como una insuficiencia renal aguda, como un encharcamiento pulmonar, estamos hablando de un edema agudo pulmón por sobrehidratación, ¿no? Entonces hay complicaciones también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En la deshidratación severa y si viene con chocado, ¿y cuándo hablamos que está chocado? Cuando la presión arterial está cayendo, cuando la frecuencia cardíaca se ha elevado al inicio y posteriormente ha bajado, cuando obviamente el llenado capilar más de 2 segundos, ¿no? Más de 2 segundos, entonces estamos hablando ya el piel fría, etcétera, la piel un poco cianótica, estamos hablando de que el paciente lo estamos perdiendo, está chocándose. Entonces tenemos que sacar el shock. ¿Con qué le sacamos el shock? Le sacamos con solución fisiológica, que es el cloruro de sodio al 0.9%, ¿no? ¿De cuánto le damos? 20 cc por kilo de peso. Si pesó 8 kilos, 8 por 2, 160 cc le colocamos por bolo, ¿no? En minutos, por bolo le colocamos, ¿no? Entonces, una vez que sacamos del shock, entonces recién pasamos a la hidratación endovenosa para una deshidratación severa, que es con solución polielectrolítica, ¿no? De lo contrario, obviamente, si no sale en el primer bolo, podemos darle un segundo bolo, ¿ya? Nunca darle el bolo con solución polielectrolítica porque obviamente tiene potasio, ¿no? Porque podemos tener presencia de algún tipo de arritmia cardíaca y no se nos muere por el shock, sino por una arritmia cardíaca, se nos muere el paciente. Aparte de esta hidratación oral y endovenosa que acabamos de mencionar, debemos darle, ¿qué cosa? Alimentación, ¿no? Para eso aplicamos el ACRES. ¿Qué cosa es el ACRES? Una mnemotécnica, ¿no? Continuar la alimentación, dice, ¿no?
Obviamente, de rehidratar al paciente, tener los signos ¿no? Digamos, de reconocimiento de lo que es una deshidratación, ¿no? Ojos hundidos, llenado capilar, signo de pliegue, enseñarle a las familiares del paciente, ¿no? Y la Z básicamente es el aporte del zinc, ¿no? Es importante, el zinc ya está aprobado por la OMS para dar en gotitas, en jarabe, en gomitas, reduce el número de días en las diarreas, ¿no? Ojo que la alimentación debe ser lo más pronto posible, ¿no? Para no perder más peso, ¿no? La idea es darle alimentación nutritiva, de fácil digestión y absorción, económico y agradable. Si el paciente es un lactante menor de 12 meses o mayor de 12 meses, lactante mayor hasta 24 meses, debemos continuar con la lactancia materna, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Por los factores antimicrobianos y los factores hormonales que tiene la leche materna. Los probióticos también son de suma importancia, ¿no? Porque se ha visto que reduce también el número de días en las diarreas, como también en otras enfermedades, ¿no? Hay un beneficio clínico moderado, ¿no? Entonces también la OMS ha aprobado el uso de estos probióticos, ¿no? Como ejemplo está la Saccharomyces boulardii, está el bifidobacterio, nombres comerciales hay N en el mercado, como es el biolactol, la enterogermina, el floratil, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente. Tenemos que ver también la parte preventiva, ¿no? En cuanto a esta enfermedad diarreica aguda por rotavirus, ¿no? Entre ellos está la vacunación, ¿no? Generalmente esta vacunación debemos realizarlo tempranamente, ¿no? En el primer año de vida, ¿no? Dentro de eso tenemos a este producto que denomina Rotatec, ¿no? Que es de Merck, ¿no? Son virus vivos atenuados, ¿no? La dosis de administración es 3 veces, ¿no? Es una vacuna recombinante de virus bovinos y humanos, ¿no? Contiene 5 antígenos, ¿no? Que es el G1 al G4 y aparte al P1. Representa el 80% de la cepa que causa gastroenteritis por rotavirus, ¿no? Entonces, con esta vacuna estamos preveniendo que no llegue a una deshidratación severa. Esa es la idea. La idea es que no llegue a la severa y enfrentarse a una posible complicación, ¿no? El 100% de las diarreas graves por rotavirus para la primera estación posterior a la vacunación ha sido posible justamente a esta vacuna denominada Rotatec, ¿no? Siguiente. Otra vacuna que también es de Big Line, ¿no? Laxo, es el Rotarix, ¿no? La dosis de administración es 2, no menos que el otro, ¿no? También son virus vivos atenuados, ¿no? Que emplean cepa de rotavirus humano, el G1. La cepa principal de la vacuna es de Cincinnati, del que reportó justamente el doctor Ward, ¿no? ¿Por qué escogió esta cepa? Porque es el más prevalente, ¿no? Ven ustedes que el Rotarix se determinó buenos resultados con serotipos múltiples, como el G9, estábamos el G1, el G9 en Brasil, donde la eficacia protectora cruzada de hasta 83% contra el rotavirus grave, debido a los serotipos no son G1, ¿no? Ojo que el calendario, ¿no? La primera dosis, la semana 0, o a la 4 y la segunda dosis de la 4 a las 8 semanas. Siguiente. Ahí ven ustedes la vacuna contra el rotavirus, ¿no? Algunos detalles, ¿no? De origen bovino, humano, ¿no? Y las cepas correspondientes en este estudio, ¿no? Siguiente. Vamos a ver comparativamente justamente el Rotarix y el Rotatec, ¿no? Que son las principales vacunas contra el rotavirus, ¿no? La dosis y también vamos a ver la administración, ¿no? El número de dosis, el horario recomendado, ¿no? El Rotatec, 2, 4, 6 meses, y el Rotarix, 24 meses, ¿no? Edad mínima primera dosis, las 6 semanas, los dos son las 12 semanas, ¿no?
Ojo que también se usan esta dosis en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Muy bien. Siguiente. La vacunación con rotavirus es importante para no llegar a la deshidratación severa y posiblemente al shock hipovolémico. Siguiente. La prevención. ¿Cómo prevenimos nosotros esta enfermedad diarreica, ¿no? Ya lo mencionamos durante la disertación, lavado de manos con buena técnica, ¿no? Tiene varios momentos, pero tiene los 10, 11 pasos de buen lavado de manos, ¿no? Entonces eso tenemos que practicar. Aún más nosotros que estamos en el sistema sanitario, ¿no? Tenemos que ser un hábito antes de tomar sus alimentos, ¿no? Tenemos que después de ir, digamos, a hacer un procedimiento, lavarse la mano, ¿no? La desinfección de las superficies, lavado de juguetes en el caso de las familias, ¿no? La clorinación adecuada del agua, básicamente cuando queremos nosotros desinfectar. La leche materna, obviamente obligatoria hasta los 6 meses por sus grandes beneficios que tiene en el desarrollo cognitivo, ¿no? En el transporte del oxígeno, en el desarrollo cerebral, en la replicación del ARN, de los genes, en la participación en la inmunidad. Entonces yo creo que la lactancia materna es sumamente importante, ¿no? No utilizar leches especiales sin lactosa o hidrolizados, ¿no? Esas leches se indican en pacientes muy especiales que tengan problemas con la lactosa, o los hidrolizados cuando se emplean en aquellos que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. Siguiente. Igualmente, siguiente. Este virus que también vamos a verlo, ¿no? De manera bastante rápida es el virus del Norwalk, ¿no? Es un virus que también produce diarrea, ¿no? Tiene una cadena sencilla de 25 a 35 nanómetros de tamaño, no están envueltos, ¿no? Contiene una única proteína de cápside. ¿Por qué Norwalk? Fue primero detectado en ocasiones de pacientes de gastroenteritis en este lugar que denominaba Norwalk en Ohio, Estados Unidos, ¿no? Tiene una superficie tosca y desigual. Ojo que no son parecidos en tamaño y también denominados de acuerdo al lugar donde lo encontraron, ¿no? Esos brotes diarreicos. Vamos a tener por eso que, por ejemplo, hay una cepa Hawái, ¿no? El Montai en Colorado, ¿no? Tenemos el Sapporo, que obviamente es Japón, el Otofuke en Inglaterra, el Taután en Maryland, etc., ¿no? Van a ver entonces, de acuerdo a donde van descubriendo los diferentes brotes, igual que el coronavirus, ustedes habrán visto, ¿no? Había una cepa en la India, una cepa en la China, había la cepa también 37 del Perú, ¿no? Había una cepa también peruana, ¿no? Entonces, eso obviamente dependiendo del lugar donde lo descubre, para poder darle el nombre, el Norwalk, entonces el virus que produce diarreas agudas, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la clínica de esta diarrea por el virus Norwalk, no? Afecta tanto a adultos como a niños, ¿no? Su periodo de incubación es bastante corto, un día. La enfermedad también es corta, 3 días. Se produce con náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas acuosas, acompañado de cefalea, fiebre y malestar general, ¿no? ¿Dónde se da? Generalmente en instituciones, en un paseo por un barco, ¿no? Está de moda en los cruceros, mediante alimentos o agua contaminada, ¿no? No olvidarse que la ruta es feco oral o heces, ¿no? Oral, ¿no? El diagnóstico, básicamente, a través de inmunomicroscopía de electrones, últimamente es mucho más fácil a través de la serología para fines de un panel virológico, con eso determinamos qué tipo de virus es. Siguiente. Ahí tienen ustedes, muy parecido, pues no es una rueda dentada, ¿no? Pero sí tiene algo, ¿no? Del Norwalk. Siguiente. Una microfotografía. El calicivirus también es otro que se describió en el 1976, ¿no? Estos son virus ARN no envueltos y de cadena sencilla de 30 a 45
nanómetros de tamaño un poco más grande que obviamente, el normal, ¿no? Presenta una morfología redondeada con una simetría icosaédrica y contiene una cápside de una sola proteína, característica del calicivirus, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esto 32 depresiones en forma de copa. De ahí viene calicivirus, de cáliz, cáliz, ¿no? Descrita con una apariencia a estrella de David, ¿no? Bíblica. En otras características, es similar a la agente viral del grupo Norwalk y pertenece a la familia de los Calliciviridae, ¿no? Los 5 tipos antigénicos en el ser humano son el UK del 1 al 4 y del tipo Japón, el Sapporo. Siguiente. Calicivirus. Su periodo de incubación, 12 horas a 4 días, ¿no? La mayoría de las infecciones son asintomáticas, puede haber diarrea moderada, vómitos, anorexia y fiebre, ¿no? Ojo que un tercio tienen síntomas respiratorios similares a un resfriado, ¿ya? El diagnóstico de este calicivirus también es a través de microscopía electrónica, ¿no? También la inmunoscopía de electrones, la ELISA, y también el panel viral, ¿no? Que es importante. Siguiente. El tratamiento, ya saben ustedes, hidratación nada más, porque no se usa antibióticos, no se usa otras cosas. De repente por ahí un poco de probióticos o un poco de zinc, ¿no? El astrovirus, otro tipo de virus pequeño, la reina de cadena sencilla, no están envueltos, tamaño aproximadamente de 27 a 32 nanómetros, ¿no? Son redondeados con una superficie lisa, a diferencia de la superficie endentada de los calicivirus o del rotavirus, ¿no? En la microscopía de electrones tiene una apariencia de una estrella de 5 o 6 puntas. Contiene 3 proteínas estructurales. ¿Correcto? Estos virus son inmunológicamente diferentes del virus normal y del calicivirus. Pertenece a la familia de los Astroviridae, ¿no? Se conocen 7 serotipos humanos de astrovirus. Siguiente. Su característica clínica, como ven ustedes, es la náusea, la diarrea, la cefalea, emesis menos común, ¿no? Tiene una distribución a nivel global, principalmente en niños menores de 7 años de edad, ¿no? El mecanismo de transmisión es feco-oral, definitivamente, ¿no? Los brotes de epidemia se deben a contaminación fecal del agua o de la comida del mar, ¿no? El diagnóstico, nuevamente, a través de la microscopía de electrones o microscopía de electrones con especialmente útiles, puesto que el virus es usualmente descamado en grandes cantidades en las evacuaciones, ¿no? El panel viral es mucho más directo. Siguiente. Mencionaba que ahí ven ustedes este astrovirus, ¿no? Como una estrella de David, tratando de ser, ¿no? Siguiente. Tenemos otro virus, ¿no? Que es el adenovirus también, ¿no? El tratamiento, como mencioné, que es a través de la hidratación oral, ¿no? A través de las sales de hidratación oral. Ojo, para la hidratación oral, no emplear jugos, no emplear Coca-Cola, no emplear Sporite, Gatorade, jugos. El grado de concentración de sodio es bajísima en esos jugos, ¿no? En ese Gatorade, ¿no? Necesitamos darle más sodio, más sal. Mejor darle un caldillo de pollo con sal y zanahoria y está mucho mejor, ¿ya? El adenovirus, también tenemos varios serotipos, el 40, 41, 31, 3 y 7, ¿no? Dan diarreas en los niños menores de 4 años de edad. Este virus se examina, obviamente, fecal y no se descama en la nasofaringe, ¿no? El periodo de incubación de este adenovirus, que produce también diarreas, de 8 a 10 días, ¿no? Las diarreas duran de 5 a 12 días. Con el serotipo 40 generalmente se ven diarreas prolongadas, ¿no? El diagnóstico a través de la microscopía de electrones, a través de la ELISA o de detección de látex, que ya mucho no se emplean. Básicamente se emplea actualmente la serología viral o el panel viral. Siguiente, Tafe. Tifa.
Adenovirus, ven ustedes una microscopía, ¿no? De este adenovirus, ¿no? Siguiente. Ok, chicos. Llegamos a la parte final de esta presentación de enfermedades diarreicas agudas por rotavirus y otros virus, ¿no? Que producen justamente la diarrea, la gastroenteritis, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Tefa, ¿alguna César, pregunta? creo que no preguntas. Ya. Bien, chicos, Tefa tiene ya la presentación, pueden compartir con sus compañeros. Probablemente para la confección de las preguntas para el examen vendrán algunas de ellas en esas diapositivas, ¿correcto? Sí, Bien, doctor. Gracias, doctor. solamente para terminar, Tefa, ¿no? Mencionarles que aún las diarreas agudas en infantes, en menores de 5 años, es una alta prevalencia. Hay que considerar antes de las diarreas están las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Estamos hablando del resfriado, de la faringitis, estamos hablando de la amigdalitis, de la bronquitis, estamos hablando de la neumonía, ¿no? Que conjuntamente con el SOVA, la laringitis, etcétera, etcétera, conforman estas infecciones respiratorias agudas, ¿no? Que dan del perfil epidemiológico de nuestro país como primer lugar. Luego de ellos están las enfermedades diarreicas agudas y luego están las enfermedades perinatológicas, ¿no? Enfermedades que suceden antes, durante y después del parto, que también es un problema de salud pública, ¿no? Y ahí vienen ya las otras, como son la hipertensión arterial, la obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, viendo esto, hay que estar preparado para conocer las diferentes causas etiológicas, ¿no? De quién nos produce estas diarreas. Y repito que en primer lugar está por su prevalencia, más del 70% están las virales, ¿no? Dentro de las virales hemos el día de hoy repasado el rotavirus, ¿no? Especialmente el tipo A, ¿no? Y también están los otros como es el Norwalk, el astrovirus, el calicivirus, pero que mayor importancia le hemos dado y justamente en el tratamiento y la prevención a través de las vacunas es al rotavirus, ¿no? No olvidarse que también en las enfermedades diarreicas están las bacterianas, ¿no? Por las diferentes bacterias que produce, que hemos visto nosotros en bacteriología especial o aplicada, como es la salmonella, la shigella, el campylobacter jejuni, ¿no? Y el Escherichia coli, especialmente las enterotoxigénicas, las enteroinvasivas, ¿no? Entonces, hay que estar atentos dentro de su formación, ¿no? Para los futuros médicos, diarreas deben manejarlo adecuadamente, ¿no? ¿A través de qué cosas? Si ustedes llegan a dominar la terapia de detención oral, yo creo que ya más del 60-70% están haciendo bien en tratar a un paciente con diarrea, con una gastroenteritis, ¿no? Es muy poco los que pasan a ser shock hipovolémico o una deshidratación severa, que definitivamente es necesario ya la intervención endovenosa, ¿no? Con algunas cristaloides que para poderlo compensar, ¿no? Para ello tenemos que emplear justamente la evaluación del triángulo pediátrico, que tiene que ver mucho con lo que es la apariencia, la conciencia, la parte respiratoria y la parte circulatoria, ¿no? Vale decir, para el diagnóstico de un shock. No olvidarse que es fundamental la prevención también de esta patología, que cosa es cortar justamente ese mecanismo de transmisión, ¿no? Ese mecanismo de transmisión, ¿cuál es? Fecal oral. ¿Cómo cortamos? Con el lavado de manos, ¿no? Y que también tengamos un sistema sanitario adecuado, ¿no? Agua y desagüe en todo el Perú, que todavía es un problema de salud pública que contribuye justamente a la presencia, ¿no? De estas enfermedades diarreicas. En el primer mundo, como Estados Unidos, Canadá, Europa, obviamente las enfermedades infectocontagiosas que nosotros le estamos dando casi todo el capítulo todos los años,
ellos ya han superado esto, incluso la tuberculosis, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario ustedes como futuros integrantes del sistema, ya son integrantes del sistema sanitario, ponerle, digamos, mucho empeño, mucho punche en el desarrollo de del conocer esta enfermedad que produce diarrea, que es el rotavirus. Bien, chicos, con esto estoy terminando TEFA y los veo ya la siguiente semana. Sí, doctor, muchas gracias, doctor. Ok, buenas noches a todos. Bye. Buenas noches, doctor. Buenas noches.